tendremos una espera de unos minutos más para ver si alguien se conecta y si no, iniciaremos con la clase para que quede la grabación y puedan consultarlo, cuando tengan oportunidad. Ok, daremos inicio con la grabación de la clase. El día de hoy comenzaremos con el tema 3, que son derivadas, y vamos a ver la explicación, una pequeña introducción y empezar a ver las fórmulas algebraicas, que sería lo de la primera actividad. Por lo cual voy a compartir pantalla para que puedan observar la explicación. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora hablaremos del concepto de derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces los dos carros van a empezar a acelerar, obviamente el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo, y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos, y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad
promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de cero, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, aumentando, aumentando y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo lleva o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí? De esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces, por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de X. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la X, ¿sí? Entonces la imagen de la X es f de X. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y
el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H y por lo tanto la imagen de X más H sería pues F de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta ahora el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h. Entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más, más y más, hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a cero, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es cero. O sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a cero, ¿sí? Entonces, el límite cuando el incremento tiende a cero, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno, Vamos a explicar cada una de las fórmulas correspondientes a las derivadas. La primera fórmula me dice que la derivada de una constante es igual a cero. Una constante es cualquier valor que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, infinito o valores negativos. Cuando nos referimos a valores que conocemos, una constante también puede ser pi, ya que sabemos que pi vale 3.1416. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y es igual a 5.
Ese sería mi ejercicio, esta es mi función. Y yo voy a derivar la función. ¿Y qué me dijo la fórmula 1.1? Que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? Este sería mi resultado. Ahora tengo y es igual a pi y les comentaba, sabemos cuál es el valor de pi. Como sabemos cuál es el valor de pi, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Este es mi resultado. Y como último ejemplo, tengo que y es igual a 23. ¿Y cuál sería la derivada de una constante? Sería 0. Ahora explicaremos la fórmula 1.2, que nos dice que la derivada de x es igual a 1 o que la derivada de x es igual a dx o diferencial de x. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Entonces el ejemplo que yo tengo aquí es que y es igual a x. Entonces, como tengo x normal, sin ninguna elevación ni nada, ¿sí? ¿A qué va a ser igual su derivada? Pues va a ser igual a 1. Y pongo el otro ejemplo en donde dice que derivada de x es igual a dx. Entonces, y es igual a x, derivada de x sería igual a dx. Cualquiera de las dos opciones es correcta. La siguiente fórmula es la fórmula 1.3. Esta fórmula me dice que voy a sacar la derivada de u más v menos w y eso va a ser igual a la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. En realidad esta fórmula lo único que me dice es que si yo tengo varias partes en mi función o en mi ejercicio, voy a sacar la derivada de cada una de ellas. No importa el signo que tenga, no tiene que ser siempre positivo, positivo, negativo. Pueden ser todos positivos, negativos o cambiando el orden. El ejemplo que tengo es y es igual a x más 7. Aplico la fórmula 1.3. Voy a sacar la derivada de x y la derivada de 7. ¿Y cómo lo voy a hacer? La derivada de x utilizo la fórmula que ya conozco, que es la 1.2. Y para sacar la derivada de 7 utilizo la fórmula que conozco, que es la 1.1. La fórmula 1.2 me decía que la derivada de x va a ser igual a 1 y la fórmula 1.1 me dice que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y 1 más 0 me va a dar como resultado 1. Entonces la derivada de y igual a x más 7 va a ser 1. Siguiente fórmula. Fórmula 1.4 me dice que la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Mi primer ejemplo me dice que es igual a 8x. La constante sabemos que es el número, sería 8, y la variable es la letra, que sería x. Aquí me dice la fórmula que el 8 lo voy a sacar y voy a sacar la derivada de la variable. En este caso la variable es x. Para sacar la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2 y la derivada de x es 1. Este 1 va a multiplicar a la constante. 1 por 8 me va a dar 8 y ese es el resultado. Otro ejemplo sería y es igual a 20x. Voy a hacer lo mismo, saco el 20 y voy a sacar la derivada de x. Fórmula 1.2, la derivada de x es 1 y 20 por 1 me da 20. Siguiente fórmula 1.5, derivada de una variable sobre una constante es igual a la derivada de la variable sobre la constante. Primer ejemplo, y es igual a x sobre 7. La fórmula me dice que voy a sacar la derivada de x, de la variable que está arriba, y el 7 pasa igual. Para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2, la derivada de x es 1, y entonces me quedaría como resultado un séptimo. Otro ejemplo es 10x sobre 5. Primero voy a sacar la derivada de la variable, que sería 10x. Tengo que identificar qué fórmula utilizo aquí. Sería la fórmula 1.4. ¿Por qué? Porque tengo una constante multiplicada por una variable. La fórmula 1.4 me dice que el 10 lo voy a sacar de la derivada. Entonces me quedaría 10 derivada de x. Y para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2. La derivada de x me dice que es 1 y el 10 que yo llevaba de constante lo multiplico por ese 1. 10 por 1 sería 10 y todo esto va sobre 5.
10 sobre 5 me va a dar como resultado final 2. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Fórmula 1.7. Vamos a brincarnos por el momento la fórmula 1.6 porque la fórmula 1.7 es una de las más importantes y que a partir de ahora vamos a estar utilizando casi en todos los ejercicios. Derivada de una variable elevada a un exponente es igual al valor del exponente por la variable, al exponente se le resta 1 y se multiplica por la derivada de la variable. El primer ejemplo que yo tengo es y es igual a x a la 4. Voy a hacer una pequeña tabla con los valores que necesito. Necesito identificar n, que es el exponente, en este caso es 4. Necesito identificar u, que es la variable, en este caso es x. Voy a sacar la derivada de x. Para sacar la derivada de x, ocupo la fórmula 1.2 y la derivada de x es igual a 1. Todos estos datos que tengo aquí los voy a sustituir en el resultado de la fórmula. Me dice que ponga primero n. N es igual a 4, después u es igual a x, y después n menos 1, que sería 4 menos 1. Por la derivada de u es igual a 1. Este 1 va a multiplicar al 4, 1 por 4, 4. Y voy a realizar la resta de los exponentes. A 4 le quito 1, me va a quedar 3. ¿Qué sería x cúbica? 4 por x cúbica me da como resultado 4x cúbica. Voy al siguiente ejemplo. Y es igual a 5x cúbica. Tengo que observar aquí cómo está mi ejemplo. Tengo una constante por una variable. Por lo tanto, primero voy a utilizar la fórmula 1.4 que me dice, voy a sacar la constante y vas a sacar la derivada de la variable. La variable que tengo sería x cúbica. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Pues la fórmula 1.7. Vuelvo a hacer mi cuadro. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 3. ¿Cuánto vale u? Vale x. Y la derivada de x es igual a 1. Pongo el 5 que llevo afuera, abro corchetes y dentro de los corchetes voy a sustituir la fórmula. Nos podemos guiar como hicimos el ejemplo anterior. Pongo el valor de n, el valor de u, al exponente le resto 1 y el valor de la derivada. 1 por 3 me va a dar 3 y al exponente 3 le resto 1, queda un 2. Y el 5 que está afuera va a multiplicar al 3 que está dentro. 5 por 3x cuadrada me da como resultado 15x cuadrada. Hay una manera más sencilla de resolver estos ejercicios. El mismo ejemplo, y es igual a x a la 4. Sé que voy a utilizar la fórmula 1.7. Lo único que debo de hacer aquí es multiplicar el exponente por la constante. Sabemos que cuando no hay ninguna constante aquí, el valor que tenemos es un 1. Entonces, 4 por 1 me da 4. Y al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Y me queda x cúbica, igual que en el ejercicio anterior. Ahora vamos al siguiente. Y es igual a 5x cúbica. Como la variable tiene un exponente, la fórmula que utilizo es la 1.7. Y voy a hacer exactamente lo mismo. 3 por 5, 15. Y al exponente le resto 1. 3 menos 1 me va a dar igual a 2. Que sería 15x cuadrada, igual que en el anterior. De ambas maneras es correcto el resultado. Este es otro ejemplo de la fórmula 1.7. Si recuerdan, en el video anterior dijimos que en esta fórmula íbamos a ir de poco a poco, de lo más sencillo a lo más complicado. Ahora mi función es y es igual a 5x cuadrada más 10x al cuadrado. Si recordamos en la anterior, yo solo tenía x elevado a una potencia, pero también se puede presentar de esta manera, que la función esté elevada a una potencia, ¿sí? Y también sería la fórmula 1.7. Tengo que identificar n. N sería el exponente y sería el exponente que está afuera del paréntesis. Ese exponente es 3. Voy a identificar u. U va a ser lo que está dentro del paréntesis, que sería 5x cuadrada más 10. Voy a utilizar ahora las fórmulas. La fórmula 1.3 que me dice que yo voy a separar cada una de las partes de mi función. Entonces, para sacar la derivada de u sería igual a la derivada de 5x cuadrada más la derivada de 10. Para cada una de estas partes tengo que buscar otra fórmula. Para la primera parte
utilizaría la fórmula 1.4 y para la segunda parte utilizaría la fórmula 1.1. La fórmula 1.4 me dice que yo voy a sacar la constante y voy a sacar la derivada de la variable. Y la derivada de 10 con la fórmula 1.1 me dice que la derivada de una constante es igual a 0. Para poder yo sacar la derivada de x cuadrada voy a utilizar la fórmula 1.7. Si recordamos en el video anterior, la forma en que se resolvía la fórmula 1.7 de una manera más sencilla es la siguiente. El exponente multiplica la constante. Cuando no hay nada que tenemos, es un 1. Entonces, 2 por 1 me va a dar igual a 2. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y cuando yo tengo de exponente 1, pues no lo voy a poner. Se entiende que ahí está. El resultado de esa derivada lo voy a multiplicar por el 5 que tenía acá afuera. 5 por 2x me va a dar 10x. Más el 0 que tengo no me afecta en nada. La derivada de u sería 10x. Ahora vuelvo a mi función principal y voy a sustituir la fórmula. Me dice que ponga lo que vale n, que es 3, lo que vale u, que es 5x cuadrada, más 10x, a la n menos 1, 3 menos 1, por la derivada de u, y la derivada de u es 10x. Este 10x va a multiplicar al número que está adelante para simplificar nuestro resultado. 10x por 3 me va a dar 30x. Realizo la resta de exponentes. 3 menos 1 me va a quedar como exponente 2. Este ya sería mi resultado, ya que el 30x no puede multiplicar a lo que está dentro del paréntesis porque aún está elevado al cuadrado. Un último ejemplo utilizando la fórmula 1.7 es el siguiente. Yo tengo y es igual a la raíz cuadrada de 4x cúbica más 5. De esta manera como está, yo no puedo resolverlo, ya que la fórmula me dice que debo tener u elevado a un exponente. Pero la raíz cuadrada yo la puedo transformar a exponente. Se convertiría en un exponente fraccionario. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces, el numerador va a ser el valor que esté aquí y el denominador va a ser el valor que sea la raíz cuadrada, o la raíz en este caso es cuadrada. Cuando aquí no tengo nada, ¿qué tengo? Un 1. Y la raíz dijimos que era cuadrada y cuadrada sería un 2. En base a esto, yo voy a utilizar mi fórmula 1.7 de la misma manera. N sería un medio, u lo que está dentro del paréntesis. Para resolver esto, voy a utilizar la fórmula 1.3, que sería tomarlo por separado. Derivada de 4x cúbica más la derivada de 5. La primera derivada es con 1.4, la segunda con 1.1. La 1.4 me dice que saque la constante y deje la variable. Y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Para sacar la derivada de x cúbica voy a utilizar la fórmula 1.7, igual de la manera rápida. 3 por 1, 3, y al exponente le resto 1, 3 menos 1, 2. Sigo llevando el 0. 4 por 3x cuadrada me da 12x cuadrada y sabemos que el 0 no me va a afectar. Ahora voy a tener la derivada de y. Y voy a sustituir lo que me dice la derivada. N vale un medio, u vale 4x cúbica más 5, a la n menos 1, a la 1 medio menos 1, por la derivada de u, que sería 12x cuadrada. ¿Sí? Este 12x cuadrada va a multiplicar al 1 que está arriba. 12x cuadrada por 1 me queda 12x cuadrada. Y realizo la resta de exponentes. Un medio menos un entero me va a dar igual a menos un medio. Como este exponente es negativo, para hacerlo positivo, todo lo que está dentro del paréntesis lo tengo que pasar hacia abajo. Y me quedaría de la siguiente manera. 12x cuadrada sobre 2 por 4x cúbica más 5 a la 1 medio. Y tengo que seguir simplificando. 12 entre 2 me va a dar igual a 6. Arriba está la x cuadrada. Y el exponente que estaba como fracción lo tengo que regresar a la raíz.
¿Qué tipo de raíz va a ser? El denominador me lo dice. Como es un 2, va a ser raíz cuadrada. ¿Y qué exponente va a quedar afuera del paréntesis? El numerador me lo dice y es un 1. Como es un 1, no lo estoy poniendo. Este sería mi resultado. 6x cuadrada sobre raíz cuadrada de 4x al cubo más 5. Cuando vemos problemas con raíces, a veces tenemos problema para comprender cómo voy a transformar la raíz a exponente. Y aquí pongo otros dos ejemplos muy sencillos. Y es igual a raíz de 4x cúbica más 5 al cubo. Voy a tomar lo que está dentro del paréntesis y para poner el exponente, como lo hago, es el número o el exponente que está fuera del paréntesis, ese sería mi numerador, y el tipo de raíz que es cuadrada sería mi denominador, que en este caso sería 3 medios. Y la siguiente, si vemos, es raíz cúbica. Entonces, ¿qué exponente tiene afuera el paréntesis? Es un 1, entonces aquí sería un 1. Y el tipo de raíz es raíz cúbica, entonces el exponente sería un tercio. Cuando tienes Easy Móvil con WhatsApp, datos ilimitados y cobertura a donde vayas, tu vida se siente. Ahora veremos la fórmula 1.6. La fórmula 1.6 me dice que es la derivada de u por v, o sea, de dos variables, y sería igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, la función me dice que tengo 6x cuadrada más 10x por 7x a la 4 menos 8. ¿Sí? Si me doy cuenta, como ambas partes están entre paréntesis, ahí me está indicando que es una multiplicación. Entonces, un paréntesis va a ser u y el otro paréntesis va a ser v. Por llevar el orden, u va a ser 6x cuadrada más 10x y v va a ser 7x a la 4 menos 8. Vamos a ir de uno por uno. U es 6x cuadrada más 10x. Para poder derivar voy a utilizar la fórmula 1.3 que me dice que voy a separar cada una de las partes. Yo tendría la derivada de 6x cuadrada y la derivada de 10x. En este caso, en ambas partes voy a utilizar la fórmula 1.4 para poder sacar la constante. Me quedaría 6 derivada de x cuadrada y 10 derivada de x. Para sacar la derivada de x cuadrada va a ser la fórmula 1.7 y para sacar la derivada de x va a ser la fórmula 1.2. Ok, entonces la derivada de x cuadrada lo hago directo, 2 por 1, 2 y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1. Como es un 1 no lo pongo de exponente y acá la derivada de x va a ser igual a 1. 6 por 2x, 12x y 10 por 1, 10. Ya tengo la derivada de u. Ahora me voy con v. V es igual a 7x a la 4 menos 8. Igual utilizo la fórmula 1.3. Derivada de 7x a la 4 menos derivada de 8. Para sacar la derivada de 7x a la 4, primero voy a utilizar la fórmula 1.4 para sacar la constante. Para sacar la derivada de 8 utilizo la fórmula 1.1. Saco la constante y me queda derivada de x a la 4. Y la derivada de una constante acá utilizando la fórmula 1.1 va a ser igual a 0. Para sacar x a la 4 la fórmula es 1.7. Igual lo hago directo. 4 por 1, 4. Y al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Y me deshago de los paréntesis. 7 por 4x al cubo me queda 28x al cubo. Como aquí llevo un 0, pues no me afecta en nada. Ya tengo los 4 datos que me pide la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es sustituir. La fórmula me dice que ponga u, que es 6x cuadrada más 10x, por la derivada de v. Y la derivada de v es 28x cúbica, más lo que vale v, 7x a la 4 menos 8, por la derivada de u, que es 12x más 10. Y ahora voy a simplificar. ¿Qué quiere decir esto? El 6x cuadrada y el 10x va a multiplicar a 28x cúbica. El 7x a la 4 y el menos 8 va a multiplicar al 12x y al 10.
Esto ya debemos saber hacerlo porque es álgebra. Aquí lo voy a explicar nada más en este ejemplo. 6x cuadrada por 28x cúbica me va a dar igual a 168x a la 5. 10x por 28x cúbica me va a dar igual a 280x a la 4. Más por más, 7x a la 4 por 12x, 84x a la 5, más por más, 7x a la 4 por 10, 70x a la 4, menos por más, menos 8 por 12x, 96x, menos por más, menos 8 por 10, 80. Todos estos resultados yo los voy a multiplicar por el signo más que tengo aquí. Realmente no me va a afectar. ¿Por qué? Más por más me va a dar más por más me va a dar más por menos menos y más por menos menos. Y ahora voy a buscar términos semejantes. Los únicos términos semejantes que tengo es la variable x a la 5 con x a la 5 y x a la 4 con x a la 4. Entonces, 168x a la 5 más 84x a la 5 me da como resultado 252x a la 5. 280x a la 4 más 70x a la 4 me da como resultado 350x a la 4. Y los otros dos datos pasan igual, menos 96x menos 80. Y este sería mi resultado. Ahora, en este ejemplo yo pude reducir términos. ¿Cuándo no voy a poder hacerlo? Cuando al momento que yo sustituya aquí los valores, alguno de los paréntesis afuera tenga un exponente. Al cuadrado, al cubo, etcétera, solo lo vamos a dejar representado, ¿sí? Pero cuando no exista ningún exponente afuera, porque su exponente es 1, yo voy a simplificar. La fórmula 1.8 sería la última fórmula de la parte algebraica. Después empezaremos con las trigonométricas. Pero a partir de ahora, todas las fórmulas que veamos después de la 1.8 se van a necesitar las algebraicas. Por eso son de las más importantes. Entonces, en el ejemplo de la 1.6 lo que yo tenía era una multiplicación de u por v. En el 1.8 es una división, u sobre v. Y su resultado sería igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v cuadrado. Vamos al ejemplo. El ejemplo me dice que y es igual a x más 1 sobre 2x menos 1. Tengo una división, la parte de arriba es u y la parte de abajo es v. Y tengo que sacar la derivada de cada una de las partes. U es igual a x más 1. Voy a utilizar la fórmula 1.3 para separarlo. Derivada de x más derivada de 1. Para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2 y para sacar la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de una constante es igual a 0. 1 más 0 me queda 1. Ahora voy a sacar v. V tengo que es igual a 2x menos 1, igual fórmula 1.3, derivada de 2x menos derivada de 1. Para la derivada de 2x utilizo la fórmula 1.4 y para la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. La fórmula 1.4 me dice, saca la constante y vas a sacar la derivada de la variable. Y la fórmula 1.1 me dice, derivada de una constante va a ser igual a 0. Y para sacar la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2. La derivada de x es igual a 1. 2 por 1 me va a dar igual a 2 y 2 menos 0 me va a quedar 2. Teniendo mis 4 datos que necesito, voy a sustituirlos en esta fórmula. Y me queda lo siguiente. V va a ser igual a 2x menos 1 por la derivada de u, y la derivada de u es 1. Menos u, que es x más 1, por la derivada de v, que es igual a 2. Sobre v cuadrada. 2x menos 1 al cuadrado. Y ahora voy a reducir términos, ya que todos los paréntesis no tenemos ningún exponente
mayor a 1. O sea, no hay un 2, un 3, un 4, etc. Más por más me va a dar más. 2x por 1, 2x. Menos por más menos, 1 por 1, 1. Paso el menos. Más por más x por 2, 2x. Más por más 1 por 2, 2. Y ahora este menos de aquí va a multiplicar a esto que está en el paréntesis y va a cambiar sus signos. 2x y menos 1 pasa igual. Menos por más me da menos sería 2x, menos por más me da menos sería 2. Busco términos semejantes que sería 2x positivo y 2x negativo. Por lo tanto, 2x menos 2x se van a eliminar y me queda menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2 me va a dar menos 3 y abajo me queda 2x menos 1 al cuadrado. Y este sería mi resultado final. Ok, de las fórmulas algebraicas, pues la 1.6 y la 1.8 o la de U por V y la de U sobre V son de las fórmulas que son un poco más complicadas, sí, o más complejas. Las otras son un poquito más directas. Entonces, vamos a ver si encontramos otro ejemplo. O bueno, aquí tengo otra información sobre esas dos fórmulas, se las voy a compartir. En este ejemplo utilizaremos la fórmula 1.6. Por lo tanto, debemos identificar U y V. Que en este caso, esta primera parte es U y esta segunda parte es V. U es igual a 5x al cuadrado más 10x y V es igual a 7x a la 4 menos 8. Ambas partes las tenemos que derivar y hay que ir observando qué fórmulas vamos a utilizar. En este caso, vamos a hacer primero U. Utilizaríamos la fórmula 1.3. Esta fórmula, ¿qué es lo que me dice? Que debo sacar la derivada de las dos partes que tengo aquí. Entonces, derivada de U es igual a derivada de 5x al cuadrado más la derivada de 10x. Después vemos que en ambas derivadas tienen una constante. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula 1.4. Y vamos a sacar el 5 y el 10. Nos quedaría derivada de u es igual a 5, derivada de x cuadrada más 10, derivada de x. Y ahora sí vamos a utilizar las fórmulas finales. En la x cuadrada utilizaríamos la fórmula 1.7 y en la derivada de x sería la fórmula 1.2. La derivada de x cuadrada, si lo llegamos a hacer de manera directa, sería 2 por 1, 2, y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1. Más 10 y la derivada de x es 1. Diferencial de u es igual a 5 por 2x, 10x, y 10 por 1, 10. Ahí tendríamos ya la derivada de u. Voy a poner v un poco más a la derecha. V es igual a 7x a la 4 menos 8. ¿Qué fórmula voy a utilizar para derivar? Igual, fórmula 1.3. Derivada de v es igual a derivada de 7x a la 4 menos derivada de 8. En la primera derivada voy a
primero la fórmula 1.4 para sacar la constante y en la derivada de 8 es la fórmula 1.1. Siguiente paso, derivada de v es igual a 7 derivada de x a la 4. Y la derivada de una constante nos da de resultado 0. Diferencial de v sería igual, aquí debo sacar la derivada de x a la 4 y utilizaríamos la fórmula 1.7. El 7 pasa igual y saco directo esta fórmula. 4 por 1, 4, y al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Menos 0. Y diferencial de v sería igual a 7 por 4x cúbica, 28x cúbica. ¿Sí? El 0 sabemos que no nos va a afectar en nada. Ahora, ya que tengo todos estos pasos, voy a sustituir los resultados en la fórmula 1.6, que es la fórmula principal de mi ejercicio. Quedándonos de la siguiente manera. Diferencial de y es igual a lo que vale u, que sería 5x al cuadrado más 10x. 5x al cuadrado más 10x por la derivada de v, que es 28x cúbica, más lo que vale v, que es 7x a la 4, menos 8, por la derivada de u, que sería 10x más 10. ¿Sí? Podemos dejar el resultado de esta manera y ya es correcto, o podemos ir simplificando. Si simplificáramos, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que el 5x cuadrada multiplicaría al 28x cúbica, el 10x multiplicaría al 28x cúbica. El 7x a la 4 multiplicaría a los dos términos y el menos 8 multiplicaría a estos dos términos. Entonces realizamos todas estas multiplicaciones. 5x cuadrada por 28x cúbica nos daría igual a 140x, y recordemos que los exponentes se suman. 2 más 3, 5. Y luego 10x por 28x cúbica sería más 280. Este tiene exponente a la 1. 1 más 3, 4. Más 7x a la 4 por 10x sería 70x a la 5, más 7x a la 4 por 10, más 7x, más 70, perdón, x a la 4. Menos por más es menos, 8 por 10x, 80x. Y menos por más menos, 8 por 10, 80. Ahora tenemos que reducir términos, pero primero hay que deshacernos del paréntesis, que lo multiplicaremos por este signo más. Entonces los cuatro términos que están dentro del paréntesis los multiplicaremos por el signo más. En este caso no me va a afectar a ninguno de los signos que ya lo tienen. ¿Por qué? Porque más por más me va a seguir dando más por más va a seguir dando más por menos menos y más por menos menos. Entonces al deshacernos de paréntesis, el resultado sería 140x a la 5 más 280x a la 4 más 70x a la 5 más 70x a la 4 menos 80x menos 80. Ahora vamos a buscar términos semejantes, que son los que tengan la variable con el mismo exponente. X a la 5 con x a la 5 y x a la 4 con x a la 4. Entonces 140x a la 5 más 70x a la 5 sería igual 140 más 70, 200
a la 5 más 280x a la 4 más 70x a la 4 nos da de resultado 350x a la 4. Y los otros términos los copiamos igual, menos 80x menos 80. Y esto de aquí ya sería nuestro resultado final de manera simplificada. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. En este siguiente ejemplo, si observamos, es una división o una fracción. En ambas partes de la fracción tengo variable, que es la variable x. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es la fórmula 1.8. En nuestra división, una parte es u y la otra parte es v. La parte de arriba es u y la parte de abajo es v. U es igual a x más 1 y v es igual a 2x menos 1. Empezaremos a derivar u. Si observamos, hay dos términos, por lo tanto se utilizaría la fórmula 1.3. Derivada de u es igual a derivada de x más derivada de 1. Y hay que obtener qué fórmula vamos a utilizar en cada una de estas derivadas. En la primera sería la fórmula 1.2 y en la siguiente la fórmula 1.1. Entonces la derivada de x nos va a dar igual a 1 y la derivada de una constante nos va a dar igual a 0. 1 más 0 pues es 1. Ahora vamos al siguiente lado. Igual hay dos términos, por lo tanto se utiliza la fórmula 1.3. Derivada de v es igual a derivada de 2x menos derivada de 1. En la primera derivada, pues hay una constante acompañando a la variable. Por lo tanto, se utilizaría la fórmula 1.4. Y del otro lado solo hay una constante, por lo tanto se utilizaría la fórmula 1.1. Y nos queda de la siguiente manera. Saco el 2, derivada de x menos la derivada de una constante, 0. Siguiente paso, hay que ver cuál fórmula de derivada voy a utilizar para sacar esta de aquí, que sería la fórmula 1.2. Paso el 2 y la derivada de x nos va a dar 1 menos 0. Derivada de v es igual a 2 por 1, 2, menos 0, y 2 menos 0 va a ser 2. Ya tenemos los datos que necesitamos para nuestra derivada y lo único que hay que hacer es sustituir todos estos valores en la fórmula 1.8 y nos quedaría la siguiente. Derivada de y es igual a lo que vale v, 2x menos 1, por la derivada de u, que es 1, menos lo que vale u, x más 1, por la derivada de v, que es 2. Y todo esto es sobre v cuadrada, que sería 2x menos 1 al cuadrado. Lo pudiera dejar de esta manera y es correcto. Pero yo puedo simplificar la parte de arriba. El 2x multiplicaría al 1 y el 1 multiplicaría también al 1. La x multiplica al 2 y el 1 multiplica al 2. ¿Sí? Entonces, reduciendo términos, esto nos quedaría de la siguiente manera. Más por más, 2x por 1, 2x, menos por más, menos, 1 por 1, 1. Menos, abro paréntesis, recordemos que siempre el signo de separación me va a afectar a todo lo que haga después de él. Más por más es más, x por 2, 2x.
Más por más es más, 1 por 2, 2. Sobre 2x menos 1 al cuadrado. Ahora me deshago del paréntesis que está aquí arriba. Menos por más es menos 2x, menos por más es menos 2 sobre 2x menos 1 al cuadrado. Diferencial de y es igual. Ahora busco términos semejantes. 2x con 2x y el menos 1 con el menos 2. ¿Sí? 2x positiva menos 2x, ¿qué es lo que pasa? Estos dos términos se eliminan, al ser uno positivo y el otro negativo. Y menos 1, menos 2, a los dos tener el mismo signo, se va a realizar una suma. Menos 1, menos 2 nos daría de resultado en la parte de arriba, menos 3. Y abajo nos queda 2x menos 1 al cuadrado. Y eso de ahí ya sería nuestro resultado final de manera simplificada. Bien, entonces, ahí tenemos los ejemplos de las primeras fórmulas. Creo que estos últimos dos de la fórmula 1.6 y la fórmula 1.8, pues eran iguales, ¿verdad? Pero a lo mejor ya visto de otra manera, que es, pues en el pizarrón, pudiera ser algo diferente, ¿verdad? A verlo en la hoja ya escrito, que irlo haciendo paso a paso. Ahora, cabe recalcar que ustedes pueden buscar otro formulario. Es válido, las fórmulas no van a cambiar, lo único que puede cambiar es el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo les estoy poniendo como fórmula 1.7, como fórmula 1.5, 1.4, pues no va a ser la misma en ese orden, pero a lo mejor va a aparecer en otra numeración. ¿Sí? De igual manera, para que ustedes puedan tenerlo, el formulario que yo estoy utilizando, no sé si me deje mandarlo aquí en el chat, creo que no. Entonces lo voy a subir en la plataforma, ahí en el foro de videoconferencias. Igual voy a poner uno que diga formulario de derivadas y ahí voy a subir el archivo. Dejen ver. Sí, lo voy a poner ahorita ahí en pantalla, nada más para que vean cuál es el archivo. Es este. Sí, esas son las fórmulas que yo les voy a proporcionar. Sí, voy a subir ese archivo ahí en la plataforma. Acabamos de ver nosotros nada más la fórmula de la 1 a la 8. Y en la que sigue vamos a ver las algebraicas, que es de la 9 a la 14. Y creo que las logarítmicas, que sería la otra actividad, que es la 21, 22, 23 y 24. ¿Sí? Ahí voy a ir viendo más o menos cómo está la actividad para ir viendo esas fórmulas. ¿Sí? Entonces yo le subo el formulario, subo el video y pues esto les va a servir, vaya, va a servir para todas las actividades porque al final las fórmulas algebraicas son las principales, ¿sí? Para poder resolverlo. Pero pues en esta ocasión, ahorita principalmente les va a servir para pues la primera actividad que tienen del tema 3 y también decirles que ya voy a comenzar a revisar las actividades de lo que es el tema 1 y el tema 2, para que pues vayan sabiendo sus calificaciones. Y bueno, ya por los mensajes, les voy a poner en el día del mañana cuando se vence esta actividad, este tema, porque me parece que solo son 4 semanas o algo así. Sí, entonces, pues sería todo por la reunión del día de hoy. Ajá, Isis. Buenas noches, maestro. Una pregunta.
para este tema, ¿se va a graficar o ya no? No, ya no se va a graficar, solo es hacer así como están en los ejemplos que ya les expliqué yo, que ahí estaban, que nada más era sacar el resultado, solo tienen que hacer eso. De hecho, hay ejercicios que les va diciendo cuál es el valor de n, cuál es el valor de u, cuál es el valor de v, y eso es lo que tienen que ir, rellenando y pues ya. En la pregunta, ¿verdad? Obviamente al final sí les pregunta cuál es el resultado y pues tendrían que hacer, todo el desarrollo. De igual manera, porque pues a lo mejor está un poquitín más complejo esta unidad, ustedes intenten hacer la actividad y en la próxima clase, cuando ya ustedes interactúen con la actividad, si tienen duda en algún ejercicio en específico, pues ya vería la manera yo si les explico ese ejercicio tal cual o les explico alguno, busco uno parecido en ese momento para poder explicárselos. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces, pues nos veríamos el próximo jueves y pues yo creo que a partir de mañana empiezo a revisar sus actividades. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.